Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 1:31. Bienvenidos. Comienza la 12ª temporada de vuestro programa, nuestro programa, Milenio 3 en la cadena SER. Y de verdad que sentimos cierta emoción, la emoción de regresar a casa, la emoción de volver al punto primigenio. Y como han cambiado y van a cambiar muchas cosas, yo quería contaros una pequeña escena. Una escena emotiva, especial, muy personal, para iniciar todos juntos esta andadura en busca del misterio. Fijaos, hace unas horas, tan solo unas horas, estaba yo pues con esta misma música tan especial de Mike Oldfield, bailando con una personita de 8 meses, los dos agarrados en el despacho lleno de libros. Libros que van de las cavernas a las estrellas, libros prohibidos para muchos, libros de soñadores, libros fantásticos, libros que cuentan verdades que han sido sepultadas en muchas ocasiones. Seguro que libros algunos con exageraciones y otros llenos de pruebas y documentos. Una biblioteca muy especial. Y con esta música, mi hija Alma y yo bailábamos poco antes de empezar esta temporada de Milenio 3. Y de repente, fuera en Madrid, se puso a llover. Objetos arqueológicos, objetos del arte antiguo español, pequeños recuerdos de muchos viajes y al final, bailando con mi hija, dando 1001 vueltas con esta música, yo pensaba, ¿qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué ser de esta forma? ¿Por qué de pronto venir a la radio con esta alegría, esta ilusión? ¿Qué clase de heterodoxos extraños somos, no solo nosotros, sino vosotros que nos seguís? ¿Qué clase de pasta nos construye? ¿Por qué no nos conformamos con lo habitual? ¿Por qué huimos del ordinario? ¿Por qué estamos unidos por un cordón umbilical mágico y eterno? Porque al final, con las palabras tejidas en los sueños, las que no tienen verbos, las que no tienen casi sonido, yo intentaba decirle a mi hija que éramos gente muy extraña, pero muy especial. Cientos de miles de amigos y amigas unidos cada noche desde hace 12 años, de hace 12 temporadas. ¿Buscando qué? Quizá inconformismo, quizá pensar que no todo es como nos lo cuentan, quizá creer que siempre hay una oportunidad maravillosa de emocionarse con las cosas. Y bailando, con Alma, esta tarde, lloviendo en Madrid por las ventanas, envuelto de ese mundo mágico que es la construcción de la propia personalidad, de 25, 29 años de libros, de historias, de aventuras, recordé una frase que dice algo así como: ama lo que haces, pon tu corazón en ello y serás recompensado. Y yo creo, amigos, que a todos nos ha pasado un poco. La vida es dura, la vida es compleja, pero el misterio nos une, nos emociona, nos da sensaciones que no nos da otras cosas. A veces es como un extraño amor en el que uno va y vuelve, pero es imposible fallarle. Nos ilusionan estos temas y por eso queríamos, en esta temporada, dar un salto más. Un salto que puede ser mortal, quién sabe. Un salto diferente, un salto que va más allá de esos libros y de los viejos temas, de los temas clásicos. Porque pasan cosas cada semana. Sí, cada semana. Y cada semana queremos que os enteréis de todo eso aquí, en Milenio 3, en vuestro programa. Porque, amigos, el misterio vive, el misterio no es algo antiguo, no es algo añejo, el misterio nos acompaña y cada 7 días pasan muchísimas cosas en la ciencia, la arqueología, el espacio, el misterio, las conspiraciones, todo absolutamente. Y en Milenio 3 hemos querido evolucionar, dar un paso arriesgado, pero emocionante. Ser vuestro informativo, vuestro periódico, ¿por qué no? Vuestro viejo periódico como el Diario Pueblo o tantos otros, con sus páginas de opinión, con sus columnas, con sus fotografías de palabras. ¿Nos acompañáis en esta aventura? Yo creo que puede merecer la pena. Porque muchos creen que nuestros temas son unos pocos y que son recurrentes, que no pasan cosas nuevas. Yo creo que vamos a cambiar ese concepto. De 1:30 a 3 de la madrugada, después volveremos por otras sendas más clásicas. Queremos que lo sepáis todo. Todo eso que algunos no nos cuentan, que pasa desapercibido, pero que es esencial para ese espíritu milenario. Y yo creo que estamos todos unidos más que nunca, con mucha alegría por estar en estos micrófonos amarillos de la cadena SER. Simplemente un guiño. Gracias a esta emisora. Gracias porque una vez más nos ofrecieron que hubiese muchísimo más Milenio 3 y nosotros lo que podemos hacer es girar incluso este Milenio 3 para hacerlo, si cabe, más pegado a lo que ocurre. Pero gracias a esta cadena que lleva ni más ni menos más de una década soportando este grupo de locos, fantasiosos, mágicos. Y por supuesto, gracias a todos vosotros. Gracias a todos que de inmediato tendréis opinión, voz y voto. Serán un poco cartas al director, ¿no? En este tiempo de Twitter, de Facebook, de redes sociales, qué bonito
cómo me gusta decir cartas al director. Las opiniones sobre cada noticia, sobre cada tema, sobre cada enfrentamiento, sobre cada debate, sobre cada posición. Carmen, bienvenida a tu casa. Buenas noches. Temporada 12 de Milenio 3. Buenas madrugadas, Iker. Qué ganas tenía de estar ya frente a este micrófono amarillo de la cadena SER. Hacía muchos meses que no pisaba este estudio 1 de la cadena SER. Hablábamos desde casa y ya ese gusanillo que le entra a la gente de radio después de tantos meses sin estar aquí, pues se notaba y venimos con muchas ganas esta temporada, Iker. También vendrá con muchas ganas Javier Sierra. Javier, buenas noches, compañero. Vengo con muchas ganas y sobrecogido porque la actualidad, va a marcar esta temporada y se producen cosas de continuo. Hace unos minutos sabía que el Daily Mail de Londres ha publicado una entrevista con Lord Martin Rees, que es el presidente de la Royal Society, que es probablemente la agrupación de científicos más importante del mundo, con unas declaraciones que son muy de Milenio 3. Hace minutos, dice: los extraterrestres podrán ser descubiertos y anunciados dentro de 40 años. ¿Cómo me gusta eso, Javier? Hace minutos. Milenio 3 va a pivotar sobre lo que pasa en las últimas horas, últimos días, y vosotros podéis participar. Don Santiago Camacho, qué alegría encontrarnos con usted de nuevo en esta penumbra milenaria. Cuántas noticias, qué perspectivas sobre la realidad, cuántas cosas por contar. Santi, bienvenido un año más. Pues bien hallados a los que estamos aquí presentes y a todos los amigos que están detrás de las ondas. Y bueno, vamos a embarcarnos en una aventura maravillosa y vamos a asombrarnos nosotros y asombrar a nuestros amigos, porque vamos a descubrir que todas las semanas, absolutamente todas las semanas del año, sucede no una cosa, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas cosas que realmente son maravillosas, son asombrosas, son diferentes. Y a lo mejor en los otros medios de comunicación, en los otros programas, no se les da la relevancia que debiera. Y eso es lo que vamos a hacer. Con Jerey Martínez, con Diego Marañón, con Guillermo León, pivotando también, o pilotando mejor dicho, todo este asunto de las redes sociales, la nave del misterio en Facebook y en Twitter. Luego Carmen dará las líneas de contacto, donde hay una verdadera revolución, ¿no? Esta noche de vuelta de Milenio 3. Hemos notado tanto afecto y tanto cariño que, en fin, lo he dicho tantas veces que no voy a reincidir en eso, pero gracias, claro, gracias. Casi uno se vuelve a emocionar después de tanto tiempo. Todos los compañeros preparados y también nuestra incorporación en la redacción y la producción. Todos le conocen ya, porque yo creo que es uno de esos ya no jóvenes valores, ¿no? Lo lleva demostrando mucho tiempo y estamos muy contentos de que esté como una pata importante en este equipo. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Imagino que también con esta música de Michael Field, a la 1:39, con esta penumbra que hay aquí, la luz del flexo, todos casi un poco en hermandad, ¿no? Hermandad de la oscuridad y de la luz. Yo creo que es emocionante, ¿no? Y con lo joven que eres, hay que decirlo, y también es bonito, ¿no? Era uno de tus sueños, ¿no? Sin duda, muy emocionante, porque bueno, escuché este programa desde la temporada 1 prácticamente, era un fiel seguidor y desde luego la emoción, la ilusión por que produce ese alma inquieta, ¿no? Pues al final han acabado conduciéndome hasta aquí. Y la verdad que empezar esta temporada, que además es una renovación del formato y que la actualidad lo está casi exigiendo, pues es una auténtica gozada. Gracias, Javi, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pasan muchas cosas, muchísimas, pero ¿qué te parece, Carmen, si damos de inmediato vías de contacto? Porque hasta las 4 habrá muchas oportunidades para que sepamos vuestro pensamiento, vuestra opinión, vuestras noticias. Tenéis que hacer este periódico etéreo, mitad digital, mitad antiguo, con nosotros, un periódico escrito en el aire. Vamos a dar las vías de contacto como siempre, milenio3 con número @cadenaser.com, si nos queréis hacer llegar vuestros mails, y las vías de contacto, pues que son casi al segundo: Facebook, Twitter y Google+. En la nave del misterio, en ikerjimenez.com, tenéis allí todas las vías de contacto donde podéis enviar vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas, todo lo que queráis. Y vamos a sortear, que es una novedad dentro de la página ikerjimenez.com, que se pueden bajar nuestros libros. Bueno, pues vamos a sortear 3 de esos libros, ¿vale? Entre todas las personas que participen, vamos a darles una clave para que se bajen esos ebooks. Perfecto, se pondrá en contacto con ellos Guillermo León en la nave del misterio, en ikerjimenez.com, la biblioteca del misterio, con muchos libros. Pues sorteamos 3 ebooks esta misma noche para que conozcáis esta labor que estamos emprendiendo ahora. Pioneros también en esto. Milenio 3 Revolución. Noticias al instante y luego, por supuesto, reflexión y muchas más cosas. ¿Queréis que empecemos con una fotografía? Jerey Martínez, compañero, cambiamos de tercio, nos vamos a mundos más oscuros, sinceramente. Fotografía de esta semana. En total, creo que el Ministerio de Defensa tiene ahora unos 290 archivos sobre la cuestión OVNI. Estos archivos contienen muchas cosas y muy diferentes.
Algunos guardan simplemente avistamientos de civiles con detalles muy vagos, del tipo una luz en el cielo que no saben lo que es, y otros contienen correspondencia de gente que pide información sobre ovnis. Hay también algunos casos militares muy interesantes que implican ovnis detectados por el radar, aviones militares en scramble tratando de interceptar estas cosas, no de derribarlas, sino simplemente tratando de identificarlas. Después de todo, constituyen una intrusión dentro del espacio aéreo del Reino Unido, así que cuando la Fuerza Aérea tiene algo en el radar, tiene que salir y echar un vistazo. Eran declaraciones, decía, deja esto porque esto es importante, esto está ocurriendo ahora mismo, esto ha pasado y es la noticia un poco cósmica, la noticia un poco más relevante que tiene que ver con los objetos volantes no identificados y que nos va a contar rápidamente y os va a contar Javier Sierra. Escuchábamos a una persona, Nick Pope. Exactamente, Nick Pope, que durante varios años, entre 1991 y 1994, fue el oficial responsable del Ministerio de Defensa británico en analizar cualquier informe sobre ovnis que llegara a los militares en el Reino Unido y determinar si se trataba de informes que atentaban o ponían en peligro la seguridad nacional o no. Bueno, sabemos que dentro de unos días, dentro de 2 semanas exactamente, el 22 de septiembre, va a estar Nick Pope en los Estados Unidos en un evento que va a ser singular y que vamos a seguir muy de cerca. Va a tener lugar en el Museo Atómico Nacional de Las Vegas, en Nevada, que es una institución asociada al Instituto Smithsoniano, por lo tanto, uno de los grandes centros de cultura vinculado con la defensa nuclear, en este caso de los Estados Unidos, y donde se van a dar cita, y esto es bastante impresionante y bastante inesperado, 4 exaltos mandos militares, 4 coroneles que han participado en mayor o menor medida en investigaciones vinculadas al fenómeno OVNI, y este oficial británico para hablar de secretos militares vinculados a esta cuestión. Algunos nombres son muy curiosos. Por ejemplo, va a estar el coronel William Coleman. Coleman fue portavoz del proyecto Libro Azul, el mítico proyecto de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre objetos volantes no identificados, quien acuñó además las siglas UFO, es decir, objeto volante no identificado, y el que asesoró una serie de televisión que los más veteranos oyentes de Milenio 3 seguro que recuerdan. Se emitió en televisión española hace muchos años, estamos hablando del 77-78, y se llamaba Investigación OVNI, Proyecto UFO en su original en inglés. Coleman va a estar allí. Va a estar también Charles Holt, y este sí que es un testimonio importante. Él era el comandante en jefe de la base militar conjunta norteamericana-británica de Bindwaters el 25 de diciembre de 1980. En esa noche de Navidad, un objeto volante no identificado tomó tierra cerca de esa base militar, y un destacamento de soldados a pie, comandados por el comandante Holt, se acercó hasta el lugar del aterrizaje y tuvieron aquel objeto en forma cónica, en forma de cucurucho, digamos, invertido, a muy pocos metros de ellos. Fíjate que Nick Pope, cuando le pregunté sobre el valor de este caso de Bindwaters, ocurrido en la Navidad de 1980, lo valoraba de esta manera. Hasta donde yo sé, es el mejor caso ovni británico y quizás la evidencia más convincente de algo que podría tener una explicación realmente exótica o extraterrestre para el misterio ovni. En esencia, creo que tiene todas las cosas buenas que uno posiblemente le pide a un caso. Tiene múltiples testigos, la mayoría de ellos son observadores entrenados, son personal militar destinado en esa base desde hacía tiempo, así que estaban familiarizados con la zona. De hecho, el ovni fue detectado por el radar. Tenemos también el lugar de aterrizaje y pruebas físicas, 3 marcas sobre el suelo del bosque que marcaban la forma de un triángulo equilátero. Hay también daños en los árboles cercanos, en las copas, muy altos. Estos daños y las 3 marcas se examinaron en busca de radiación, y aunque los niveles no fueron altos, ciertamente se detectaron por encima de lo que debían de ser, más altos que los del suelo del entorno. Y significativamente en términos de prueba, pitaron en esas 3 marcas y en los árboles dañados. Así que, de nuevo, todo se aúna en este caso para sugerir una explicación de naturaleza realmente exótica.
O sea, que creen estas personas que van a hacer este congreso tan importante, al parecer vital o único en la historia de los ovnis, que este caso en concreto podía ser de origen extraterrestre. Y sí, dicen autoridades militares importantes. Exactamente, va a ser una jornada única, la del próximo día 22 de septiembre, es decir, dentro de 2 sábados. Y además de Coleman, del comandante Charles Holt, también va a estar John Alexander, que es otro coronel retirado que creó un grupo de oficiales en los Estados Unidos y científicos civiles que él llamó Advanced Theoretical Physics, físicos de física avanzada, por decirlo de alguna manera, que han estado tratando de copiar o de inspirarse en la tecnología que ellos creían que estaba detrás de los ovnis para aplicarla a la aviación militar de los Estados Unidos. Son declaraciones sorprendentes, sobre todo porque vienen de personal militar acreditado con, en fin, una trayectoria interesante y que van a supuestamente desvelar sus cartas. Algo bastante curioso, que vamos a seguir por si acaso. Vamos a seguir por si acaso este congreso importantísimo en un recinto de autoridades máximas del mundo de lo atómico, que esto es algo sorprendente a nivel español, por ejemplo. ¿Creéis, Santiago, Javier, como expertos en este asunto, que realmente se va a desvelar alguna cosa importante, o que al final vamos a seguir con las cosas de siempre, marginando a estas personas que hábilmente o valientemente logran dar el paso para hablar ante grupos reducidos de especialistas? ¿Va a haber alguna exclusiva, algún bombazo? ¿Se supone algo de eso, compañeros? Bueno, la verdad es que por las experiencias previas que tenemos de situaciones parecidas, cuando se han juntado 2, 3 ex militares o oficiales del ejército norteamericano en estado pasivo, es decir, ya en la reserva, generalmente no suelen desvelar grandes cosas. Pero los organizadores de este evento en el Museo Atómico Nacional han hecho declaraciones en estos últimos días diciendo que sí que se va a aportar una información importante, y eso es lo que nos ha hecho ponernos un poco más en guardia. Hay un precedente. En marzo de este año, de 2012, en ese mismo Museo Atómico Nacional se dedicaron varios paneles al Área 51. Y algunos de esos paneles, vinculados por supuesto con el recinto de pruebas militares más secreto de los Estados Unidos, porque eso es real, incluían información sobre ovnis, porque fue precisamente el cotilleo vinculado a la cuestión ovni lo que desveló de alguna manera al público norteamericano medio la existencia de ese recinto secreto. De todas formas, claro, el 2012 va a estar repleto de información, parece que se aceleran algunas cosas. Nosotros luego, lo iréis viendo, vamos a poner en marcha una sección que se llama La Cuenta Atrás, donde vamos a ir informando. De eso sabe mucho nuestro compañero Javier Pérez Campos, que ha hecho un libro sobre el 2012, por ejemplo, de los búnkers. Yo no sé, luego lo veremos si en España está habiendo búnkers o no, de gente que cree que realmente en el 2012 va a pasar algo importante. Muchas personas creen que sí, no ya el fin del mundo, evidentemente, pero sí que van a ocurrir cosas. Y hay quien dice, no sé qué opinéis vosotros, amigos oyentes, que todo esto que está ocurriendo es curioso que esté pasando en el 2012, porque de verdad, a nivel social, económico y a todos los niveles, nunca ha habido tanto aceleración. Es la impresión que les da a algunos. Así que estaremos muy atentos, e incluso a nivel de los ovnis, el viejo y clásico misterio, están resquebrajándose cosas. Ahora bien, Santiago, con tu visión conspiranoica, ¿tú crees realmente que estos congresos luego suelen ser un bluff, que luego no hay pruebas evidentes importantes, aunque los testigos sean muy importantes? En cualquier caso, siempre sirven para que se vuelva a hablar y para que salgan las primeras planas, para que salgan los informativos, temas que fuera de los círculos, pues de los que nos interesan estas cosas, de nuestros oyentes, de nosotros, pues la opinión pública general desconoce. Con que se vuelva a hablar, por ejemplo, del caso Redlesham, del que hablaba Nick Pope hace un momento, que para mí yo le tengo especial cariño, y de hecho alguna vez lo he traído a este mismo programa, porque siempre lo he considerado un caso perfecto, caso del que no sabríamos absolutamente nada de no ser por los norteamericanos, porque a pesar de suceder en una base conjunta británico-estadounidense, pues los británicos automáticamente echaron tierra sobre el asunto, y fue a través del Acta de Libertad de Información norteamericana donde se empezaron a conocer los primeros documentos de este caso y grabaciones de audio, porque hay absolutamente... y les hemos puesto en alguna ocasión. Sí, absolutamente toda una panoplia de pruebas de todo tipo. Con ese militar que ahora va a ir al Congreso a hablar. Exactamente, que le hemos oído en este programa dirigiendo una patrulla, esa patrulla que estaba buscando rastros del aparato que sus soldados le habían dicho que estaba escondiéndose en el bosque. Con lo cual, simplemente por el hecho de que estas cosas pues pasen por una vez a las páginas de los medios generalistas, y por lo menos se sepa que personas de irrefutable prestigio y grandes profesionales de un área tan comprometida como es la milicia, pues están dispuestos a dar la cara, están dispuestos a poner su rango y
y su prestigio en favor de la existencia de ese fenómeno inexplicado, pues me parece positivo. De ahí a grandes revelaciones también estoy con Javier. Soy un poquito escéptico a que se produzcan. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quiero que escuchemos un sonido, porque la sensación que tenemos nosotros en Milenio 3 es que detrás de cada noticia a veces hay un lado, vamos a decirlo, oscuro, un lado que no se cuenta y un lado importante. Pocas veces nos hemos encontrado con esta imagen clarísima de luces y sombras, como lo ocurrido, esto sí que viene del verano, en agosto en concreto, hay una escena que da la vuelta al mundo, una escena tremenda, una escena brutal, que es un tiroteo. A ver si lo recordamos entre todos. Es un tiroteo que creo que tenemos el documento. Se producía a unos 100 kilómetros de Johannesburgo, en una mina, y había 34 hombres. La escena que muestra la televisión, y yo creo que este, amigos oyentes, es el ejemplo de lo que queremos contar. A veces se muestra un fragmento de la realidad, ¿no? Pero resulta que a los márgenes de ese fragmento o de ese pantallazo de televisión están pasando cosas. Y yo he elegido esto como diapositiva después de esa primera noticia evidente de que parece que se va a levantar un secreto ovni o va a haber pruebas importantes, que hacía tiempo que no pasaba. Yo me he quedado con la sensación de este extraño acontecimiento, criminal desde luego, y extraño, ocurrido en Sudáfrica. Es una mina y al parecer una muchedumbre provista de machetes afilados ataca a la policía, es lo que dice la policía, y la policía responde con gran contundencia. La contundencia se graba y se escucha de esta forma. Es el instante en que 34 mineros caían a tierra. La mina era de platino en concreto y había habido varias huelgas. Pero la propia policía aseguró que era muy extraño el hecho de que de repente la turba se lanzase contra la primera barrera de policías que estaban evidentemente pertrechados con sus ametralladoras y fusiles. ¿Qué había pasado? Aquí está, yo creo, la fotografía, por lo menos cada semana habrá una fotografía diferente, pero es que es tan significativa. Parece ser que hay una serie de filmaciones que no se han localizado, pero se habla en los medios de comunicación de Sudáfrica de que esto ocurrió y se verifica por ese lado, que hay una señora. Imaginaos, amigos, la escena. Una señora con los brazos en cruz en una loma. ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? De inmediato, después de hacer un gesto, estos hombres se lanzan contra la policía. Claro, son acribillados. 34. La policía tiene temor, porque van con una expresión que decía que parecían endemoniados. Al parecer, esa mujer anciana, en su vida en una loma, había practicado con ellos el ritual Muti, y les había rociado con el famosísimo, ya por desgracia, elemento pócima, constituido además por partes humanas. En concreto, muchas veces se habla de albinos y su persecución. Nos lo contó John Sistiaga en el programa Cuarto Milenio. Casi el precio que se pone el albino por trocearlo y sacarle su sangre. Esta mujer les había hecho creerse invulnerables, invencibles, que con esa pócima iban a poder enfrentarse simplemente con viejos machetes afilados a las balas de la policía. Como ha ocurrido en otras ocasiones en el mundo, por ejemplo, del narcotráfico y el mundo de la delincuencia organizada mexicana, como los narcosatánicos de Matamoros, la gente hacía sus rituales porque de verdad se creían protegidos. Esta protección llega a un nivel que se lanzan, y es que ahí está la imagen. Esta sí que la ha captado la cámara. Ellos se lanzan desde un punto de vista completamente alejado a lo racional, sabiendo perfectamente lo que es una ametralladora, y se lanzan, algunos con las manos vacías, y con un gesto terrible que asusta a la policía que tiene armas. La culpable, entre comillas, bueno, habría varios culpables, y ahora si queréis lo comentamos. Esa mujer que no se ha localizado, esa mujer encima de una loma, por favor, pensad en la imagen, que había hecho el ritual Muti, y a una señal de sus brazos, esa gente como un ejército de zombies había avanzado hacia la policía. En Sudáfrica, por cierto, hace 2 años se celebró el Mundial de Fútbol. La tecnología, el éxito de la selección española, el Twitter, el Facebook, las imágenes digitales. Y prácticamente en unos metros, el Muti en acción, la brujería en acción, y gentes que en pleno año 2012 se cree invulnerable, se cree protegida por los espíritus y ataca sin saber
que la muerte está ahí al otro lado. Con lo cual, esta es simplemente la escena de la semana. Yo no sé qué opináis, compañeros. El poder de la brujería, patente de una forma increíble. 34 muertos, no habrá muchos casos de brujería con 34 muertos. Y esa acción que la prensa contó de una forma fragmentada, la locura de la huelga, el hambre, era raro que una gente que sabe perfectamente lo que son fusiles se lance a una distancia prudencial contra un grupo de la policía que en Sudáfrica es que los va a matar. Es que estaban hechizados, embrujados por el Muti. Yo me quedé sorprendido y por eso quería que esta diapositiva estuviese en este programa. ¿Qué opináis, compañeros? Es que fuera del mundo racionalista y tecnológico, el poder de la brujería, el poder de las creencias ancestrales puede levantar o destruir un ejército. Y eso lo saben muy bien, por ejemplo, todos los grupos de operaciones psicológicas de todos los ejércitos modernos, que forman y hacen gruesos manuales sobre estas creencias, cómo explotarlas o cómo utilizarlas en contra del enemigo. Y ni siquiera es algo nuevo. Cuando en pleno siglo XIX el Imperio Colonial Británico tuvo, por ejemplo, una rebelión terrible en la zona de Afganistán y Pakistán con los pastunes, descubrieron una cosa muy sencilla. Cogiendo los cartuchos de munición y untándolos en grasa de cerdo, evitaban que esos cartuchos de munición, en caso de caer en manos del enemigo, fueran utilizados, porque el cerdo es un animal impuro y esos cartuchos había que morderlos antes de introducirlos en fusiles de avancarga, había que introducirlo por el cañón, morder el cartucho de pólvora, y ellos no podían ni siquiera tocar ese cartucho impregnado de un animal impuro. En la guerra de Vietnam se utilizaba el mito de los vampiros del sudeste asiático que existían allí y que hacía que auténticas columnas del Vietcong quedasen anuladas en determinadas zonas, Santi, por temor al vampiro. A mí me parece que todo eso que está contando Santiago es una cosa que más o menos conocíamos y que es un nivel. Pero el nivel de que 34 personas se lancen a la muerte segura porque un anciano en una loma les ha dado el muti, a mí me parece que compone esto un segundo peldaño. Y vamos a hablar además, por desgracia, esta noche del mal. Tiene mucho que ver con la brujería negra, ¿no? La presencia del mal, porque para la policía tenían rostros de endemoniados. Habían logrado atemorizar a quienes tenían las armas. Me parece una escena brutal, ¿no? De un poder tremendo. Sí, pero vete tú a saber lo que habían dicho esa supuesta bruja, si es que era bruja. Hay que tener mucho cuidado porque en África a las brujas también, o las que creen que han provocado pues una muerte o que han provocado una mala cosecha, se las lincha literalmente. Por eso incluso hay campos de brujas. Campos donde, sí, en Ghana, por ejemplo, en un país africano. Campos de brujas. Hay campos de brujas, hay 10 campos de brujas donde esas personas que son tomadas por brujas, que creen que han echado hechizos o que han matado a alguien por un mal de ojo, se refugian allí para que no sean linchadas, para que no las den muerte. Y hay miles de mujeres, sobre todo mujeres mayores, la mayoría de ellas, el 70%. Esta era una mujer mayor. El 70% de ellas son viudas, no tienen ya la protección de sus maridos y lo que hace la aldea es desterrarlas a estos sitios. Pero aún así, cuando llegan a esas aldeas hay una especie de brujo que tiene que hacer un ritual para ver si verdaderamente ellas son hechiceras o no. Ese brujo lo que hace es coger un pollo, como siempre en estos rituales degüellan al pollo, y si cae de una determinada forma se sabe si es bruja o no es bruja. Si es bruja, delante de ella, esa sangre del pollo mezclada con sesos de mono tiene que ser ingerido por esa mujer para que de determinada forma se cure. Y si no es bruja, ante la sociedad africana es como una liberación, porque las que están consideradas como brujas están marcadas de por vida. Por lo tanto, esta mujer es normal que se haya escondido, porque como crean que verdaderamente es una bruja, van a ir a por ella. Y también puede ser que esos aguerridos hombres se lanzaran contra los que tenían armas precisamente porque la bruja les dijera que si no lo hacían iba a perder a su familia o iban a matar a un hijo. Sí, pero ¿cómo convence una sola persona, no? A 34 pues fornidos hombres. Tienen mucha creencia en eso, Iker, porque si les dicen que van a acabar con un hechizo con su familia, estos hombres van hasta delante de un tanque, les da lo mismo. Tienen tan arraigado la brujería dentro de sus aldeas, dentro de su cultura, que tienen verdadero pánico. Pero hablamos de ese país, Sudáfrica, que tampoco es que precisamente es un poco la punta del iceberg en África, ¿no? Pero pasa en otros ámbitos. En nuestro propio programa, acuérdate que tuvimos una guerrillera salvadoreña que nos contaba los juramentados uñas negras, que los uñas negras se creían inmunes a las balas y hacían actos de canibalismo, actos atroces,
y se lanzaban contra las columnas gubernamentales prácticamente a pecho descubierto, porque los ritos que habían hecho pues les hacían inmunes a cualquier tipo de arma. Vamos a hacer una cosa, y como vamos a hablar por desgracia, porque es actualidad, y en España hemos tenido un caso, no sé, yo creo que, como decíamos antes, también ha superado todos los peldaños de lo que creíamos haber visto, si es que todo al final acaba encajando como un puzzle, ¿no? Un puzzle oscurísimo. Pero antes, para no meternos en densidades y que tampoco parezca este programa excesivamente oscuro, vamos a, mejor dicho, escuchar una información muy interesante para que veamos que están pasando muchas cosas. Esto realmente empezó en junio, pero de alguna forma aquí recogemos cosas del verano también, algunas de ellas, y esta porque es especialmente curiosa. Hechos forteanos, sin duda alguna, hechos que parecían de los libros de hace un siglo y que siguen ocurriendo con nombres y apellidos y documentos. Vamos a escuchar esta breve información con nuestro compañero Carlos Cala, como protagonista un avión, y yo creo que os va a dejar sin habla. Luego lo comentamos. Un avión fantasma sobre los cielos de East Kent. El pasado 21 de junio, Jaden y Lorraine Winterson conducían cerca de Ashford, en el Reino Unido, cuando observaron el vuelo de un caza Spitfire de la Segunda Guerra Mundial sobre ellos. Pensaron que debía tratarse de una exhibición aérea hasta que vieron cómo el avión se precipitaba al suelo. De inmediato avisaron a la policía y a los servicios de emergencia, que, para su sorpresa, no encontraron ningún resto del accidente en el lugar del impacto. La policía se puso en contacto con aeroclubes, aeródromos y aeropuertos cercanos sin lograr dar con ningún aparato siniestrado. Lo curioso es que días más tarde, buscando en internet, el señor Winterson encontró una vieja noticia de periódico que hablaba de la caída de un Spitfire del Escuadrón 92 de la Royal Air Force, justo en ese mismo lugar. Una noticia, por cierto, fechada en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de octubre de 1940. Hemos recuperado a ese fantástico compañero que es Carlos Cala, que siempre ha estado aquí desde el día 1 de junio del 2002. Hacía alguna similitud del amigo Javier Sierra con el inicio del 2002 y este inicio. Tiene que ser así. Esta es una especie de revolución. ¿En qué sentido? Vamos a ver qué está pasando ahora. Nada de hablar de clásicos, aunque claro, muchas veces los clásicos saldrán, porque resulta que es que pasan cosas como siempre han pasado. Un avión, una imagen de otro tiempo. Bueno, ahora vamos a analizarlo, pero Fermín Agustí, desde la central ahí, de comunicación, desde nuestra querida pecera del Estudio 1 de Gran Vía 32, Cadena SER, quiere comunicarnos algo en tiempo real y que pide paso y que me dice que tiene que decir algo. Fermín, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Por cierto, bienvenido, un año más. Muchas gracias, encantado. ¿Qué está pasando? Pues nos informaba nuestro compañero Guillermo León que Milenio 3... desde prácticamente el inicio del programa es trending topic en Twitter. Bueno, pues muchísimas gracias, porque eso ya empieza a ser un reflejo, trending topic en Twitter, Milenio 3. Luego te pues leeré qué decir, porque nos están escuchando desde muchos países. No, dime algo ya, aunque sea brevemente, anda, por favor. Es que hay de tantos, fíjate, nos envían desde Venezuela, siguiéndolos en directo a través de internet, desde San Cristóbal. Las distancias no existen cuando la pasión por el misterio nos une y la nave despega cargada de pasajeros e ilusiones. No hay barreras, los milenarios somos una gran familia. Solo puedo decir gracias. Buenas madrugadas, Milenio 3, felicidades por la nueva temporada. Ya se echaba de menos escucharos en directo. Las reposiciones están bien, pero sin duda esto es mucho mejor. Desde Ibiza, que desde hace mucho él y sus hermanos nos pasamos las madrugadas de los sábados con ustedes. Un saludo y comencemos esta fabulosa y emocionante temporada. Esto será Facebook, ¿no? Porque es muy largo. O sea, en Twitter será mucho más corto, ¿no? Sí, hay de todo. Hay mensajes. Yo te leo todas las cosas que vienen. Desde Guatemala, Eliseo Pérez, bienvenidos a nuestra casa. Se les extrañaba. Qué gusto es oírles de nuevo. Un abrazo cósmico desde la tierra del 13 Bactum. Pues bueno, exactamente. Iremos luego, sobre todo en la última hora, con vuestras opiniones, cartas al director. Pero qué bonito que de diferentes países convirtéis a Milenio 3 en un programa que va más allá de la radio. Trending topic en este momento, desde el inicio, en nuestro regreso. En fin, que nos emociona. Nos emociona tanto como hablar de cosas que tienen que ver con viejos misterios forteanos. Se habla de esto porque Charles Fort fue... Que, por cierto, le van a hacer una película, ¿no, Santi? A Charles Fort. Hay una película biográfica que está ya en proceso de producción y que posiblemente, si llegamos al 2013, pues la podamos ver el año que viene. Y es un poco la biografía, pero en plan aventura, en plan un poco Tadeo Jones, ¿no? Porque yo no sé si es animada, no es animada. No, es una película y es una biografía, parece ser que recogiendo la esencia de un personaje obsesionado como estaba por entender lo que nadie más quería entender y donde se verán pues las
cientos de cajas de zapatos con fichas, donde se verá absolutamente pues toda la parafernalia de un personaje fascinante. Fascinante que tenemos que recuperar. ¿Quién hace de Ford? ¿Quién hace de ¿Qué Ford? Pues no actor lo hace sé. de Ford? Bueno, hay que documentarse, Santi, a ver quién Hay hace que de ver, Charles hay que Ford. ver porque es difícil, ¿eh? Es A ver difícil. quién va a hacer de él. Sobre todo un hombre que a caballo, ¿no? Prácticamente entre 2 siglos y el principio del siglo XX, un hombre que a contracorriente completamente siente ese picazón del misterio que tenemos todos nosotros hoy, pero como muy solitario, ¿no? Muy solitario en su época y recogiendo hechos como este, Javier. Muy incomprendido. Pero es que lo que han descrito este mismo verano en el Reino Unido es para alucinar. Es uno de esos casos que hacía mucho tiempo que no teníamos, ¿no? La visión de una especie de escena de otro tiempo. Esto es muy Belchite. Efectivamente, lo que ve este matrimonio y dispara todas las alarmas de los servicios de emergencia de East Kent parece sacado de un viejo libro de Charles Ford, ¿no? Y sobre todo nos recuerda episodios que han tenido lugar aquí en nuestra piel de toro, ¿no? En concreto, cerca de Zaragoza existe este pueblo fantasma que es Belchite, ese monumento al horror de la Guerra Civil Española que recuerda, en fin, la llamada batalla de Belchite que tuvo lugar entre finales de agosto y principios de septiembre de 1937. Pero con una diferencia, Javier, que en Belchite son sonidos, pero aquí lo que ven es el avión en vuelo. Exacto. En Belchite lo que apareció es, a partir de 1986, empezaron a grabarse allí psicofonías que eran muy extrañas. No se trata de un ruido fugaz, sino psicofonías que duraban minutos y minutos y minutos en los que se escuchaban los ruidos de aviones sobrevolando ese lugar, ¿no? Aviones que nadie veía. Nos dieron incluso los modelos cuando emitimos esas grabaciones aquí en Milenio 3. Y aquí ha pasado algo parecido, en nos este caso decían, en incluso qué modelos de avión podían ser. En este caso, en el caso de Gran Bretaña, está el sonido, evidentemente, está la visión de algo físico, se identifica inmediatamente. De hecho, este matrimonio piensa que se trata de una de las muchísimas exhibiciones que hay en el Reino Unido de aviones de época y que sobrevuelan también ese lugar. Hay varios aeródromos con los que se puso en contacto a la policía inmediatamente para ver, en fin, si alguno de ellos había perdido un avión o había alguna señal de emergencia, etcétera, pero nada de eso ocurrió. Sí que los 2 testigos, y eso es muy interesante, marcaron un punto muy preciso de impacto. Y cuando llegaron allí los servicios de emergencia, el punto de impacto estaba, en fin, absolutamente virgen, no había ocurrido nada se había estrellado allí. ¿Ha habido algún caso extraño, en Canarias en el 93 en concreto, de mucha gente en una zona del archipiélago ver un avión en llamas? Fijaos qué visión, ¿verdad? Año 93, si no me equivoco, Javier. Ver un avión en llamas que se precipita contra las rocas. Dan parte, pero no como el que ve un fenómeno paranormal, sino como el que está observando un accidente terrible. Y nunca se encuentra nada. No hay nada. ¿Qué han visto tantos testigos? Bueno, la impresión que da tanto los hechos de Belchite, porque a fecha de hoy todavía hay mucha gente que ha recogido esos sonidos, en fin, que parecen sacados de la Guerra Civil Española, como esto que acaba de ocurrir en East Kent, es que los acontecimientos dramáticos que han tenido lugar en un momento del pasado en esos puntos se repiten como si fuera una especie de diorama y que bien sea a través de medios mecánicos o simplemente por observación, hay testigos que los recogen. Ahora bien, hay precedentes, hay muchas historias. Mira, hay un caso en marzo de 1997 en Sheffield, donde igualmente aquí son decenas los testigos, además pues no testigos... muy lejos, ¿no? No muy lejos de este. No muy lejos. Son decenas los testigos, entre ellos policías, guardabosques, también agricultores que estaban por la zona y ven lo mismo. Además, ellos lo describen como un avión de hélices. Hasta tal punto vuela bajo ese avión que ellos describen y que también parece impactar contra la tierra, que uno de los testigos dice que incluso se tiene que agachar porque pasa por encima de su cabeza. Es una zona donde en más de 50 años ha habido 50 accidentes y han muerto unas 300 personas, todos ellos de avión, Siempre han sido accidentes de avión y han muerto unas 300 personas. Es como un lugar caliente donde estas apariciones de aviones fantasmas, que así lo llaman, pues parecen más comunes de lo normal. Fíjate. Hasta tal punto, Iker, que ese día son más de 100 personas las que van a buscar los restos del avión que dicen que ha sido siniestrado, que ha caído, que ha explotado porque se ha oído hasta una explosión. Pues fijaos, yo creo que lo interesante de este programa, iremos con vosotros, con vuestra ayuda, los que estáis al otro lado, fraguándolo, mejorándolo, enriqueciéndolo, pero nuestra idea era no solo desplegar aquí un periódico virtual de voces y sonidos, ¿no?, sino además ir enriqueciéndolo con un montón de cosas de la trastienda. Porque uno cuando oye hablar, por ejemplo, los que somos ya mayores, del mítico diario Pueblo o demás, recuerda no solo lo que salía en el periódico,
sino que intenta imaginar lo que pasaba en las tertulias, lo que ocurría detrás del periódico. Y es lo que no vamos a negar a ningún oyente. Nosotros vamos a contar las noticias, pero es que encima, como está pasando ahora, vamos a hacer de imperdibles con otras historias que incluso nos han pasado. Y eso va a ser lo bonito. Por ejemplo, yo he apuntado ya aquí en mi folio, junto al eterno y fiel Flexo, lo de campos de brujas de Ghana, como tema que hay que tocar, hay que profundizar, y el tema de aviones fantasma. O sea, estamos hablando de actualidad, pero están surgiendo temas y temas, y se da cuenta uno que el prisma del misterio es inabarcable. Y en una esquina bastante oscura, ve una cara, y él podría hablarnos de accidentes de aviones, donde, no sé si lo ha contado alguna vez, lo pasó muy mal, en Ibiza en concreto, estos aviones que luego dejan una marca en el terreno, pero una marca no solo del material, por desgracia, de muerte, sino una marca en el lugar que queda un poco maldito. Y también en Belchite que hablar, porque en Belchite, junto a nosotros, tuvo la experiencia Javier Pérez Campos de pasarlo muy mal. Pero ahora está escribiendo él un poco sus memorias de reportero de Cuarto Milenio. Creo que va a ser de verdad un pelotazo. Yo he estado repasando, gracias a ti, un poco esos capítulos, y hace poco, junto a una lámpara en casa, yo estaba leyendo eso y me emocionaba, porque y creo que estaremos de acuerdo, no pasa nada por decir que uno de repente, por ejemplo, se encuentra con el miedo en plena investigación. Y me gustaría, Javier, aunque no sé si lo querías contar, pero yo creo que es muy interesante con lo que estamos hablando de aviones fantasma. Tú vas a un lugar en Ibiza que bien conocemos y que tiene bastante de tenebroso a pesar de la belleza de la isla. Hay algo ahí potente. Sí, que Roques Altes. Porque no se le ocurre a nadie más que alquilar una casa como nosotros este verano, cerca, muy ¿no? cerquita. Sí. Luego pasa lo que pasa, claro. Roques Altes, sí, hay historias que iremos contando. Sí. Roques Altes, impresionante, de verdad, es impresionante. Bueno, allí en el 72, si no me equivoco, Javier, se cae un avión, hay un montón de muertes. Y a partir de ahí la gente asegura que ocurren cosas, voces, alaridos. Pero a mí me gustaría ir un poco más allí y que en este periódico que vamos a extender cada sábado todos nos animemos. Tú lo pasaste muy mal, y eso no se ha contado, ni siquiera en Cuarto Milenio. Tú lo pasaste muy mal allí, porque parece que eso, en un momento dado, cuando menos te lo esperas, te atrapa y te envuelve, ¿no? Te puedo decir que lo pasé incluso peor que en Belchite, donde parece que nos pegamos un golpetazo con la incertidumbre, ¿no?, que produce el misterio a veces, pero en Roques Altes fue una experiencia realmente aterradora, de la que tuve que salir casi corriendo del lugar con la cámara en mano. Finalmente no se emitió por cuestiones de tiempo, ¿no?, lógicas en televisión, pero es algo que quedó en la trastienda. ¿Pero por qué? De Cuarto Milenio. Pues esa noche, era el último día que pasábamos en Ibiza investigando este caso de Roques Altes. Después del accidente hubo una chica que con un grupo de amigos fue allí a pasar una noche, una acampada, y empiezan a sentir a eso de la medianoche, cuando ya llega la 1 de la madrugada, que unas manos empiezan a golpear la tienda y que incluso unas voces que parecen emerger de su alrededor, unos gritos que surgen de lo más hondo del bosque, unos gritos desgarradores. Ellos salen y ven que no hay absolutamente nadie a su alrededor, la soledad es absoluta, como cabe imaginar, y además empiezan a quedarse sin luz en ese momento. El miedo es tal que ellos se encierran en la tienda de campaña y pasan allí toda la noche sin pegar ojo hasta que amanece, y entonces ya se atreven a salir, desmontar todo y marcharse de allí. Esta chica a la que entrevistábamos nos decía que han pasado casi 20 años de todo aquello y no ha vuelto a subir hasta el lugar. Es taxista, alguna vez le han pedido que lleven allí a los clientes y ella se niega en rotundo. Pues bien, esa última noche que habíamos estado escuchando los testimonios, después de cenar, acudimos hasta allí, hasta Rocas Altas. Son varios metros, 300 metros de altura, por un precipicio en coche. Entonces el compañero Marcos Macarro me dejó a las puertas, a la entrada de ese lugar. Él se quedó abajo en la explanada. Y bueno, pues para subir hasta ese memorial, porque hay un memorial en recuerdo al accidente, pues para subir allí hay que andar unos 15-20 minutos entre el espesor, una especie de pasillo natural de maleza y de árboles. Y caminando por allí en completa soledad, oscuridad absoluta, con la linterna y con la cámara Night Shot, para sentir un poco el lugar, ¿no? Pues yo iba recordando pues todas estas historias, lo que nos iban contando investigadores que habían grabado también psicofonías en el lugar. Y cuando ya llegas de pronto a esa explanada, para que te hagas una idea, una explanada llena de pinos, y en el centro ese memorial a las víctimas con un Cristo de 3 metros de altura, un mensaje en la pared que dice la vida no termina, se transforma, y la lista de víctimas, ¿no?, del accidente. Allí estuve completamente solo, me senté en esa pequeña pared de piedra, intentando tranquilizarme un poco, porque lo cierto es que iba bastante pues sugestionado por todas esas historias, y al final es lógico, ¿no?, que cuando entras en un bucle de pensar y de recordar, y estando en el lugar de los hechos, pienses, ¿por qué no me puede pasar a mí hoy, no?
Entonces, la verdad que fue una experiencia bastante aterradora. Estuve allí unos 15 minutos grabando unos recursos con la cámara Night Shot y finalmente decidí marcharme de allí. La idea era, desde luego, intentar pasar varias horas, incluso intentar pernoctar en el lugar. ¿Y no pudiste? Fue imposible. Era como un lugar bastante cargado. Aviones fantasma, que era una cosa que yo no había contemplado y que ahora ya con estos casos tan recientes y que comentaba Carmen ya pues significan otro paso en el misterio. Y os voy a lanzar una pregunta, porque esto va a ser siempre como un carrusel de emociones, en el cual nosotros los periodistas vamos a hablar sin tapujos y de vez en cuando podemos soltar historias personales, claro que sí, ¿por qué no? Esto es un poco a pecho descubierto y sin red. Os voy a hacer una pregunta a Santiago y a Javier y a Carmen. Qué interesante este debate que viene a continuación. Evidentemente en España hemos tenido unas noticias terroríficas, el caso criminal que, en fin, yo creo que supera todo lo concebible, no hace falta ni mencionarlo, ya sabéis la historia terrorífica de los niños de Córdoba, que tiene a todo un país como pocas veces, yo creo que desde el tema de Alcácer, pocas veces, ¿no? El tema del Alcácer tan tabú, por cierto. Bueno, Marta del Castillo también ha sido otro... Sí, pero a nivel de horror, yo creo que esto supera... es igual que lo de Alcácer, prácticamente. Son todos muy horrorosos, así sí. Que no se puede medir el dolor en estos casos. Pero, por ejemplo, lo de Marta del Castillo sí había ocurrido, por desgracia, otros casos no tan terribles de no encontrar el cuerpo, también lo ha habido, pero esto, que ha ocurrido en esa finca de nombre terrorífico también, ahora, las quemadillas, nos ha dejado a todos como diciendo, creíamos que lo habíamos visto todo y no. Y yo reflexionaba y pensaba, y luego lo vamos a valorar. Y le hacía una pregunta en relación a Javier Sierra, muy directa, ¿no? Hablábamos sobre el mal. Fijaos, amigos, que podéis opinar y participar a través de Twitter, de Facebook, en la nave del misterio, milenio3@cadenaser.com, porque esto es importante. Yo creo que vuestras cartas al director, que es a todo el equipo en este caso, son importantes a nivel virtual, y es el mal. Yo he reflexionado de una forma, y ahora vamos a escuchar a un gran especialista que ha hablado con Carmen sobre la última hora de este caso, pero una hora diferente y una visión diferente. Yo le decía a Javier en la redacción, mientras cenábamos tranquilamente y compaginábamos, ¿no? y elaborábamos este periódico, digo, mira, Javier, yo he hablado de mi hija, de nuestra hija al principio del programa, como elemento que evidentemente, aparte de ser mi hija, es objeto de observación e investigación, porque es observar la vida, como yo nunca la he visto antes. Y entonces yo observo mucho a mi hija y digo, yo no veo maldad por ningún lado. O sea, y yo me preguntaba, en las reacciones, ¿cuándo llega el mal al ser humano? Es decir, ¿en qué momento? Y fijaos si esto tiene una implicación filosófica tremenda en mitad de todas estas noticias, ¿no? ¿Cuándo el ser humano es consciente del mal y empieza a actuar con mal? Y yo digo, cuando racionaliza la vida, cuando llega el lenguaje, cuando cree entender el mundo que le rodea, porque, por ejemplo, con 8 meses sin lenguaje, mi hija utiliza su cuerpo como forma de expresión y yo veo las expresiones y no hay ninguna que sea mala. ¿Cuándo llega el mal? ¿Cuándo se instala en nosotros, en todos nosotros, por desgracia? ¿Cuándo llega a unos límites que acaban en lo que hemos visto? Es, en mi opinión, y yo lanzo la mía primero, es esta sociedad terrible y estos conceptos los que meten el virus del mal en un ser que hemos sido todos, ojo. Yo hablo con pureza. La naturaleza no sabe del mal. Y sin embargo, la sociedad, los anhelos, las frustraciones, las presiones, las angustias, los malos valores nos meten el mal ahí. Yo opinaba esto. Creo que Javier todo lo contrario, y si casi no puedes contarlo para escuchar ahora esta información. Pero lanzábamos y ocurría así, este debate en plena cena del equipo. El debate surgía cuando yo te replicaba diciendo que el mal es un concepto humano, bien y mal son valoraciones desde la inteligencia humana, pero que en realidad la actuación que nosotros consideramos despiadada o maligna está desde el principio de la existencia de la vida. O sea, tú eres darwinista en el aspecto de... No soy darwinista, soy cátaro. Los cátaros, y además lo voy a explicar. Pero sí, tú no hablas de la competencia con el otro y es cuando empieza el mal. Sí, ese es un buen momento. Eso porque es yo muy lo he teoría visto. De la evolución, tú ¿no? tienes una hija, yo tengo 2 hijos, veo los 2 pequeños, la competición en muchos pequeños aspectos de la vida que tienen desde que los 2 están en el mundo. ¿Pero eso es mal? No, un momento. Lo que tú tienes es que marcar tu territorio y a veces en ese marcaje de territorio infringes el mal. La cuestión es delicada. Te decía que yo lo veo desde una perspectiva muy cátara. Los cátaros creían que todo lo que tuviera que ver con la materia, con el mundo que nosotros habitamos, en realidad está conectado ya con lo maligno. Es decir, lo material es sinónimo de mal, lo espiritual es sinónimo de pureza, y el ser humano, que es inteligente y está en el centro y se da cuenta de esos 2 universos en litigio, es finalmente el que, en un grado de evolución y de conciencia,
consecuencia elige uno u otro. Hay un cuento muy breve, pero que para mí siempre fue muy impactante, de León Tolstoy, que se llama El origen del mal. Se reúnen varios animales a discutir sobre esta pregunta que tú hoy has traído a estos micrófonos. Y en esa discusión el cuervo dice que el origen del mal está en el hambre, que es cuando uno tiene necesidad de satisfacerse, de satisfacer el cuerpo, es cuando uno infringe el mal, tiene que devorar, tiene que matar, tiene que hacer cosas que van contra la naturaleza. Le replica la paloma y le dice, no, el origen del mal no es ese, el origen del mal es el amor, porque es cuando tú, por celos o por proteger a los que quieres, infringes ese mal. Pero la serpiente interviene en esa conversación diciendo que es la ira la que pone en marcha el mecanismo del mal, a lo que el ciervo dice que no, que es el miedo. Y hay un peregrino que pasa en ese momento por ahí, que les oye discutir a los animales en este cuento de León Tolstoy, y que les replica a todos ellos diciendo, no, el origen del mal está en la naturaleza. Sin naturaleza no hay ni hambre, ni amor, ni ira, ni miedo. Santi niega. Sí, porque a alguno de Tolstoy y a sus animales se le escapó una cosa que no por terrible es menos cierta, que hay gente que disfruta haciendo el mal. Es decir, el mal nace en el momento en el que una serpiente de cascabel no puede ser mala por mucha gente que se cargue picándole en el tobillo. En el momento en que tienes responsabilidad y en el que puedes decidir qué medios utilizas para llevar a cabo tus fines y que esos medios impliquen pisotear, vejar, en definitiva, anular a otro ser humano sin importarte gran cosa, en el momento en que tienes esa capacidad de decir o me importa o no me importa, en ese momento sí que ya tienes capacidad para decidir entre el bien y el mal. Y tampoco es una cosa de la sociedad moderna, o sea, eso ha existido absolutamente siempre. Yo creo que el peor asesino en serie de toda la historia probablemente haya sido Gilles de Rey, y era lugarteniente de Juana de Arco. Pero yo iba, Santi, por ejemplo, a decir, ¿en qué momento todos nos comportamos a veces en la vida mal? ¿En qué momento eso llega? Porque yo creo que hay un umbral en la vida en que somos completamente inconscientes de eso. Es decir, yo soy, como decía Rousseau, el buen salvaje, ¿no? La creencia en que hay un hombre que no sabe del mal, un hombre, una mujer, un niño sobre todo, y que es el entorno, la vida, la que le va a proporcionar ese elemento terrorífico, ¿no? El debate está ¿dónde hay que ver el mal? ¿En el emisor o en el receptor? Es decir, porque el emisor puede estar haciendo mal sin darse cuenta que está haciendo mal, pues en fin, porque no tiene todavía conciencia, porque es muy pequeño, porque no sabe expresarlo, etcétera. Hay mil razones. Pero yo diría que por definirlo, porque también hay que definir qué es el mal y qué es el bien. El mal y el bien se deberían valorar en tanto en cuanto son cuestiones que son afines a ti o contrarias a ti. Por lo tanto, es un universo, en fin, realmente filosófico, ¿no? en el que nos movemos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como evidentemente nos quedamos sorprendidos hasta dónde llega el mal, hemos querido saber un poco más de un retrato del mal. Si es que este hombre ha quemado a sus hijos en esa finca, desde luego representa a nivel de la crónica negra. Que todo parece apuntar, aunque claro, no se puede decir todavía, ¿no? Del todo porque bueno, sería tremendo ahora que esos huesos sean de otros niños. No se cree, por todas las pistas que hay, incluso ahora ha salido a la luz que la policía desde el principio sabía que había ropa de los niños en esa hoguera. Por cierto, que un buen amigo de este programa, que ha estado en este programa varias veces, José María Bermúdez de Castro, ha sido el autor de uno de los informes, ¿no? Sí. sobre esta atrocidad que nos deja, aquí sí que no hay discusión, ¿no? Es el mal en estado puro, pero un mal irracional y que ha ocurrido y que yo creo que abre un camino nuevo, si es que él ha sido el autor. Exacto. Le hemos pedido a nivel de noticias que como veis dan lugar a pensamientos, y nos gustaría mucho que opinaseis. ¿El hombre es bueno por naturaleza o ya tiene el mal dentro de sí desde que es hombre o mujer? Me refiero a hombre, ser humano, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Desde el inicio llevamos el mal. Hay otro viejo cuento de un chamán, ¿no? Que le preguntan por el mal y el bien, y él dice que dentro de cada cuerpo, dice el chamán, me parece una historia preciosa, hay dos lobos, uno blanco y uno negro. El blanco representa la nobleza, la ayuda a los demás, la solidaridad, el entusiasmo. El otro representa la ira, la violencia, el egoísmo, la envidia. Y dice el chamán, depende de ti a quién alimentes.
tú tienes los dos ahí dentro, depende de ti a cuál alimentes, ¿no? Es decir, hemos visto cosas que nos han dejado sin palabras, a todo el país, yo creo, y yo creo que también a nivel de noticia tenemos que saber algo más desde otra perspectiva. Y hemos contactado con Vicente Garrido, sí, hemos contactado para que nos cuente con algo él, que no ha contado en ningún sitio. Claro, hemos contactado con él porque es uno de los pioneros en hacer los retratos psicológicos y criminológicos de los principales asesinos de nuestro país. Y yo no he visto a Vicente Garrido, que es el especialista en España, en ningún medio de comunicación haciendo ese retrato, y por eso acudimos a él para preguntarle. He hablado durante unos minutos, he charlado con él sobre quién puede ser este personaje. Le ha hecho su historia, su vida, el cometer este crimen, si es que lo ha cometido o no. Vamos a ver a escuchar esa entrevista. He hablado con él, empieza con un buenas noches, y esto es lo que nos Apuntamos decía. Que Vicente Garrido es profesor de criminología en la Universidad de Valencia, y que varios asesinos en serie han sido atrapados gracias al perfil en plan CSI que ha hecho Vicente Garrido. Así que es muy importante. Y por eso nos ha querido hacer el perfil de José Bretón. Muy buenas noches, Vicente. Hola, Carmen, buenas noches. Nos encontramos ante un personaje que, por todo lo que se ha publicado, no sabemos muy bien cómo es. No sabemos si es muy listo, si es muy tonto. Se ha dicho de todo sobre él. Pero tú, como criminólogo, ¿cuál es el perfil que nos harías? Tú has hecho perfiles criminológicos de algunos de los asesinos más conocidos de nuestro país. Tú, este tipo, si es que en realidad es la persona que ha acabado con la vida de sus hijos, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías? Bueno, atendiendo a lo que en principio parece que va a ser una realidad si la investigación concluye con esa línea que ha tomado hasta ahora, pues yo diría que al menos hay tres cosas sobre las cuales tenemos que poner atención y que parece que son datos objetivos. La primera es que en efecto se ha producido una muerte, y no necesariamente una muerte violenta, de una naturaleza pues difícilmente imaginable, sobre todo por la naturaleza de la persona que los ha cometido, ¿no? Que es el padre de los niños en principio. En segundo lugar, que esto fue precedido de una planificación y de una premeditación que está muy lejos de parecerse a lo que en otros casos conocemos como delitos impulsivos, ataques de locura, actos de furia provocados por consumo, por ejemplo, de estupefacientes, etcétera. Y luego, en tercer lugar, una enorme capacidad para mantener la tranquilidad y el estado de ánimo en frente de una presión tremenda que venía, pues por supuesto, por parte de la policía, del tribunal, pero también de los medios, de la propia familia, etcétera. Claro, concluir de esto que se trata de una persona que tiene una gran inteligencia no es una conclusión lógica, porque la inteligencia tiene poco que ver con esto. En primer lugar, tendríamos que pensar que esto podría haber sido un crimen perfecto, pero realmente, por lo que parece, esta continuación en el tiempo de la angustia ha sido debido a un error muy grave. Es decir, que si realmente el informe antropológico forense hubiera estado acertado, en realidad el doble crimen hubiera sido resuelto de una manera relativamente rápida. Ha habido tanta angustia porque se ha producido una situación realmente difícil de entender, puesto que la Policía Científica Española tiene una altura como cualquiera de las del mundo. Si no podemos concluir que se trata de una persona particularmente inteligente, a pesar de lo que yo he podido escuchar, porque nada de lo que él desarrolló revelaba inteligencia, sino simplemente una gran determinación, ¿qué podemos concluir? De todo lo dicho hasta ahora, hay dos cosas fundamentales. Una, que a este hombre le abandonaron los mínimos instintos morales, de sentimiento de amor, de cuidado, una mínima, ¿verdad?, empatía o capacidad de apenarse por los seres humanos. Y otra cosa muy importante es el odio. Aquí detrás hay un leitmotiv, hay un hilo de acero que vertebra todo esto, y es el odio, una obsesión y una capacidad obsesiva por dañar no ya a los niños, que son meros instrumentos, sino, por lo que podemos concluir, ¿verdad?, en dañar a la mujer. Es un cruel y terrible acto de venganza. Si esta persona lo llevaba planeado tanto tiempo, si él sabía lo que tenía que hacer, ¿cómo al final comete tal error de dejar los huesos, que es lo primero que se identifica cuando hay una hoguera? Ya dejamos de lado el error que han tenido en los análisis, pero sabía que esos restos se iban a analizar. ¿Cómo deja esos restos ahí? Si es una persona que lo ha planificado tanto y parecía que lo tenía tan claro, incluso haciendo esa especie de horno crematorio en su propia casa, en Las Quemadillas.
Hay dos posibilidades. La primera es que realmente no fuera un hombre tan inteligente y ni siquiera, digamos, espectador atento de la serie de televisión, puesto que sabemos que efectivamente, ¿no?, los huesos y en particular pues la dentadura es muy difícil de quemar, muy difícil de eliminar por completo, y él lo que hizo allí fue una especie de horno improvisado. Yo creo que este crimen es de una crueldad extrema, pero no revela inteligencia, y la planificación que llevó a cabo estuvo seguramente muy orientada por el deseo de castigar a su mujer, y castigó a su mujer matando a sus hijos, que es probablemente una de las vías primerísimas que la investigación policial inicia en un caso así. Luego realmente se exponía a un riesgo muy extraordinario, puesto que todo el foco de la atención, sobre todo en un caso de separación, iba a ponerse en él. Muchos medios de comunicación estaban hablando ya de psicópata. ¿Lo podemos meter dentro de los psicópatas a este personaje o tú crees que no? La psicopatía es una manera que se caracteriza por tratar a las personas como medios para sus fines sin sentir ningún tipo de remordimiento. Entonces esa información no la tenemos. Ahora bien, yo creo que hay tres cosas que apuntan en ese sentido. La primera es, evidentemente, esa capacidad para matar a sus hijos y no desmoronarse en el tiempo. Porque en este sentido este es un caso muy extraordinario. Normalmente estos actos, ¿verdad?, de asesinar a los hijos se producen en el contexto de un suicidio. Al mismo tiempo que se planifica la muerte de sus hijos, se planifica la muerte del sujeto. O en un ataque de cólera o de ira brutal. Y nada de esto se da. Y justamente cuando se produce esta planificación y esta incapacidad para reconocer los hechos, ahí tenemos claramente un elemento de psicopatía, que es esa violencia instrumental premeditada. Otra cosa muy importante es la motivación. La motivación es básicamente, como antes he comentado, la venganza. La venganza, el deseo de destruir, está muy asociado con la psicopatía. Y luego, en tercer lugar, el hecho de que parece, por lo que sabemos ahora, que goza de la atención. Es decir, que se ha hecho, a base de este acto tan tremendo, se ha hecho como una especie de notoriedad. Y esto sabemos que también influido por los psicópatas. Luego, yo diría que en principio hay razones poderosas para apuntar ese diagnóstico, aunque, repito, como es lógico, deberíamos poder hacer una profundidad de la persona, ¿no? También se ha dicho que su paso por Bosnia, las imágenes que vivió allí, han podido influir en que luego cometiera estos actos, pero ha habido mucha gente que ha estado en Bosnia y no han hecho esta locura total. Descartaríamos, claro. o es que es una bomba de relojería puesta en un lugar lo que ha podido hacer que explotara ya de por sí. Exacto, Carmen. Yo creo que tú en este punto estás en lo cierto. Determinadas personas con una gran capacidad para actuar de un modo extraordinariamente violento o que tienen dentro de sí el germen de lo que puede ser una acción muy violenta, pueden verse animados, desinhibidos, de alguna manera puestos en el filo de la navaja, ¿verdad?, junto al abismo, si pasan por determinadas experiencias que de algún modo abren quizás su mente hacia ese tipo de comportamientos o emocionalmente les insensibilizan dentro de lo que es ya una personalidad, precisamente, repito, con ese potencial de violencia. Y esto puede ocurrir, pero efectivamente por sí mismo ese hecho no puede explicar un acto de esa naturaleza. Desde tu amplia experiencia, Vicente, ¿tú crees que en algún momento José Bretón se va a desmoronar? ¿Que en algún momento, por fin, va a decir, si es que lo hizo, lo que hizo con sus hijos? Bueno, yo creo que no. Por ahora, la experiencia me dice que cuando se llega a este punto, los sujetos no reconocen la autoría de los hechos, porque sería tan así como reconocer que todo hasta ahora había sido una tremenda fachada. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en Milenio 3, por comenzar con nosotros esta nueva temporada y que queremos tenerte mucho más aquí en estos micros de la cadena SER. Bueno, Carmen, ya sabes que cuando tú quieras estoy encantado y como siempre soy uno de vuestros primeros seguidores. Hasta siempre. Un beso muy fuerte, Vicente. Un beso, adiós. 2:36, imagino que muchísimas opiniones en las diferentes vías de contacto. Claro, porque esto es uno de los casos que toca el inconsciente colectivo, realmente. Nuestro abrazo a don Vicente Garrido, autoridad mundial, uno de los primeros perfiladores mundiales, y bueno, su currículum no lo vamos a decir, y amigo desde el principio de este programa. ¿Qué se puede decir sobre esto? Pues muchísimas cosas
que nuestra obligación como periodistas, que hemos tocado siempre la crónica negra, porque en el fondo nos asoma al abismo, eso que decía Nietzsche de quien se asoma al abismo, claro, se queda reflejado en él, ¿no? Y hay gente que yo no sé, a mí esto me parece diabólico totalmente. Mucha gente piensa que el demonio es un dibujo de las catedrales, que no tiene nada que ver, pero que me digan a mí si esto no es demoníaco. Si alguien vivo logra hacer lo que hace este hombre, si es que lo hizo, si se produce esa escena en ese lugar con esa mesa y esa hoguera y hay un hombre que está haciendo eso, decidme vosotros si el diablo no existe realmente. El diablo ha poseído, entre comillas, la mente de esa persona, en el sentido de que el mal se ha apoderado de una persona o ha fraguado ese mal dentro. Este caso es tan sangrante a todos los niveles. Yo no sé cómo queda también, y tenemos muchísimos amigos, Antonio Cela, Aitor Curiel, tanta gente que los queremos muchísimo y que nos han premiado en ocasiones. Pero yo no sé cómo queda la investigación científica, policial, con esta cosa tan increíble. Prefiero pensar en un error de una persona, ¿no? Pero ese error, en mi opinión, si hablamos de errores en la historia de España, que hay unos cuantos, que ha habido personas que han sido, ojo, agarrotadas, como el caso de los anarquistas del año 66, que eran inocentes. Pero este error, no hay otro. O sea, no hay otro de este nivel. Lo que pone en evidencia este caso, y es una puesta en evidencia dramática, es que la policía científica todavía no tiene los medios y la capacidad, los recursos y el personal y los laboratorios y el respaldo suficientes. Sí que no, Javier, es que sí que los pero tiene. Debería tener más igual, porque es impensable que esto pase. Mira, yo creo que ha pasado algo que muy todavía en cuanto nadie a tecnología. sabe. Lo que pasa que fijaos si lo que os digo, hacer un informe, vamos a ver, por lo que he podido hablar con gente que está cercana, ¿cómo decirlo?, que está cercana a esa gente que ha hecho los primeros análisis. Se les dio rápido y corriendo. Todo el mundo, todo el foco estaba en ese momento en los niños de Córdoba. Se los estaba buscando a nivel mundial ya, por todas partes. Y había que dar algo rápido. Que no me lo creo, eso. Vale, Iker, eso es lo que se dice. Es imposible porque parece ser, según los especialistas, y conocemos unos cuantos, que sí, que es como que muy salta evidente. A primera vista. ¿Sabéis lo que pienso yo? ¿Qué? Es que la propia forense cogió ella los restos, parece ser. Sí, los cogió yo creo, igual que tengo una mente muy a los Santiago Camacho ya, claro, 12 años con él aquí, poco menos, o 10 años, yo pienso, y alguien lo ha dicho, que hay algo que no sabemos en todo este proceso, que es imposible. Que hay una pieza que falta. Hay una pieza que falta en el sentido de que alguien quitó algunas piezas, alguien quiso vengarse de alguien en ese informe. A mí lo que me resulta, en fin, sangrante, muy preocupante en este asunto, es que si la policía científica ha fallado en este asunto, ¿en cuántos otros no ha fallado? ¿Cuántos casos hay? Por ejemplo, el caso Madeleine, en los que seguimos sin tener respuestas. ¿Y en España? Es que sí, pero Portugal también teóricamente tiene. Y os lo decía a micrófono cerrado, o sea, pone los pelos de punta pensar efectivamente cuántos culpables están vivos y sueltos ahora mismo, pero pone los pelos más de punta pensar por una prueba pericial inadecuada cuántos inocentes pueden estar metidos en la cárcel. A mí me ponen más los pelos de punta lo primero. Yo creo que menos que los que de verdad están sueltos y han cometido un acto. Porque, de todas formas, en ese sentido sí estoy con Iker, o sea, y estos días ha habido opiniones de decenas de expertos sobre el tema. El error es tan de bulto que ni siquiera se puede... es inconcebible. Se puede echar la culpa a los medios materiales. Es que, te dicen, es que por fotografía se ve, o sea, es que no hay ni que tener los restos delante. O sea, tú le pones al experto las fotografías. Dentro de unos cuantos años y se formará una especie de leyenda en torno a esta historia. Aunque se resuelva ahí, se sepa que Bretón sí es. Habrá algo. Es incomprensible. Yo creo que la policía directamente que es una cagada de la policía, pero así de claro. Que es que como salían diciendo, también cometen errores. Pues en este caso ha sido, pero de las burrales. Que ha sido que sí. Que ha sido una... O como se diga, ¿no? Sí, o como se diga. Pero es que lo digo porque es verdad. Porque es que ha sido... No sé. Me cuesta mucho creer en un error de... No, algo ahí hay que se me escapa. Como otra... Por desgracia vamos a hacer detectives a otro nivel más lúdico, ¿no? O bueno, en la siguiente hora Diego Marañón trae una nueva sección que yo creo que va a ser maravillosa. Es Créalo o no. Y claro, como ya casi nadie... Pasa como con esto. Casi nadie sabía dónde está la verdad y la mentira. Los umbrales de la verdad y la mentira se han esfumado. Y en la red viven tantas historias que no sabemos si son verdad o mentira. Vamos a hacer con vosotros de detectives y podéis votar en ikerjimenez.com cada semana si creéis que es falsa o verdadera la historia que Diego va a traer. Vamos a aprender porque vamos a analizar hasta el final si una historia es real o no. Detectives del insólito de alguna forma. Pero en este caso yo no lo sé, yo creo que hay algo que se nos escapa. Yo creo que unos padres siempre que les
pasa esto, que tienen la muerte, desgracia, de un hijo y siendo un asesinato todavía más, intentan llegar hasta el final. Si no es por esa madre, si no es por Ruth, que decide que hagan un informe externo porque no se cree, y ella es la que mejor conoce a su exmarido, no se cree que él los haya perdido. Ella decía desde el principio que no habían salido de las quemadillas. Si no es por ella, aún estamos sin saber nada. Aquí estamos... Porque ella es la que dice que hagan un informe externo y es entonces cuando se descubre. Ahí vamos. Ahora estamos haciendo un poco columna de opinión. Antes de las siguientes noticias e informaciones. Porque ha sido gran noticia, por desgracia. Increíble. Insuperable en su maldad, ¿no? Bueno, si esta mujer no se sale del sistema, si esta mujer no se sale de lo que decían que tenía que hacer, hay una cuestión terrorífica. Sin saber dónde están los niños. Claro, pero hay una cuestión terrorífica. O sea, a ti el sistema te impone una serie de cosas que están muy bien, pero ante un hecho tan grave, o te sales del sistema haciendo otra cosa que no estaba y que además pilla a pie cambiado a todo el mundo, o no resuelves el tema. Es que además ese paso lo ha dado la madre. Yo creo que el instinto aquí ha actuado muchísimo. El instinto. Hay un poco de misterio también. Ella desde el principio sabía que algo había ocurrido. Exactamente, esto lo vemos en otros casos donde precisamente son las madres las que conectan con los hijos. En un caso distinto, es decir, el del padre con los hijos no se daría tanto, pero en este estaba tan claro en la mente de la madre que ahí habían cosas que no encajaban, que la versión oficial no era la verdad, que es lo que ha llevado a mover Roma con Santiago y a dar este paso, ¿no? Sí, y además de esos mismos restos, porque no es que haya ido otro... De los mismos restos que recoge la policía es los que les dan a Echeverría, que es el que hace el informe pedido por la madre. Son 200 huesos y son 13 dientes. Que es que había muchos restos como pues por para eso, no es saber que hay algo que no sabemos humanos. nadie. Hay algo que no sabemos nadie y pasan estas cosas pues, increíbles. Pues que somos humanos muchas veces, sí. Yo no me puedo creer eso. Y si tienen 100.000 cosas, no lo sé. Bueno, ninguna tan importante como esta, Por evidentemente. supuesto, vamos a hacer una cosa para la tercera hora, ¿vale? Recogemos informaciones y cartas al director. Vuestra opinión directamente. Pues todo el mundo está... Pues, bueno, pero puede haber diferentes matices con este caso. Quiero escucharlas luego en la última hora, porque creo que aquí en Milenio 3 sabemos el ego que tenemos, puede ser muy interesante. Esto ha pasado en nuestro país y por desgracia tendremos que seguir la noticia. Sí, y además están incluso opinando porque se ha publicado todo y se ha publicado incluso la vida de Bretón dentro de la cárcel y los privilegios que tiene este hombre. Si ha sido el asesino, es que no tenía que tener ningún privilegio, ¿no? Desde una televisión, desde el primer día que se ha encarcelado, hasta todo tipo de... Increíble. Unos presos acompañándole para que no acabe con su vida, en todo momento, las radios que quiere, la prensa, 2 periódicos al día, que es lo que lee. Pues algo malo estamos haciendo en esta sociedad para dar esta serie de privilegios a presuntos criminales, ¿no? Algo tiene que cambiar. No han cambiado las leyes de muchas cosas, no están cambiando en el dinero, quitando de un lado, sacando de otro, pues que cambien las leyes, que ya hace falta. Bueno, es un lanzamiento de opinión, es columna de opinión. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, qué ocurre, pero sí que parece que hay cosas que nos sorprenden. Desde luego, las estructuras están hechas no para seres malévolos, ¿no?, sino para personas que saben vivir en la sociedad, y por desgracia hay muchas que no. Seguiremos atentos a cualquier noticia porque es la noticia del mal y nos interesa, evidentemente, para compararla con el bien, ¿no?, y para pensar en el bien. Vuestras opiniones después. Ahora vamos con la cuenta atrás. La cuenta atrás porque estamos en el 2012, porque parecía mentira, ¿verdad?, cuando empezamos este programa, 2012, parecía el futuro absolutamente lejano. Y ya está aquí ese fin del mundo, entre comillas, ese cambio de ciclo para otros. Por cierto, hay una noticia de ultimísima hora, aunque sean titulares, Javier, tú que estás recibiendo noticias de los últimos minutos, y eso me encanta, porque te define, compañero. Última hora, alguien del CSIC ha dicho algo sobre el 2012 y el fin del calendario, ¿no? Sí, ha habido una información de estos últimos días donde se vinculaba por parte de un doctor del Centro Superior de Investigaciones Científicas el actual miedo al 2012 a algo muy curioso. La concepción maya del tiempo era una concepción circular, cíclica, por lo tanto él supone, este científico del CSIC, que lo que los mayas han predicho para el 2012 en realidad es el eco o el recuerdo de algo que ya ha sucedido en el pasado, probablemente algún tipo de catástrofe climática que les marcó poderosamente y que pensaron que se iba a repetir en otro momento de la rueda eterna del tiempo. O sea, que no tiene que ver con el 21 de diciembre del 2012. Sí, tan tiene que ver, pero sería una catástrofe climática que ellos proyectaron hacia el futuro. Bueno, y de aquí al 2012, 21 de diciembre, ¿cuántas teorías más habrá sobre esta historia? Bueno, muchas. Nosotros como periodistas lo que hemos hecho es, y es una idea de Javier, es estar muy atentos a todo el eco sociológico. Un día opinamos, hacemos con una opinión. Yo no creo que haya ningún fin del mundo, aunque también
vaya si no están pasando cosas en el mundo como ningún otro año. También hay que decir, cuidado con la casualidad. Vamos a ir recogiendo en esta especie de buzón la cuenta atrás, todas las cosas que tienen que ver con este momento que estamos viviendo y que es único en la historia, que no volveremos a vivir, y estaremos muy atentos. Carlos Cala nos lo cuenta. De escépticos sobre el fin del mundo a vendedores de apocalipsis. Así podría definirse el cambio de mentalidad de los vecinos del pueblo francés de Bugarach, en los Pirineos fronterizos con Cataluña, donde desde hace meses varias sectas y colectivos New Age aseguran que el próximo 21 de diciembre de 2012 se abrirá un portal interdimensional a través del que podrán escapar del caos un grupo de elegidos. Incapaces de detener la avalancha de curiosos y fanáticos de todo el mundo, las autoridades de Bugarach han hecho suya la exótica idea de Salvador Dalí de Perpiñán, centro del mundo, para justificar la acogida que darán a los visitantes en aras de unas inesperadas perspectivas de negocio para la zona. La misión interministerial de lucha contra las sectas en Francia observa atentamente lo que está sucediendo alrededor de esta población y su sobrecogedora montaña. El monte del fin del mundo, que lo hemos grabado incluso, que parece que la recibe con muchísimo amor a aquellos que parece que van a trascender, ¿no? ¿Y será verdad que hay gente que está vendiendo todo para irse al monte Bugarach? Es verdad que hay mucha gente que se está desplazando e instalándose en la zona. Piensa que Bugarach, el pueblo que está en las faldas de la montaña y que es también centro de acogida, que tiene un refugio de alta montaña del que se puede salir a hacer senderismo por esa cumbre tan peculiar, es un pueblo de 198 habitantes que este año, lo que llevamos de 2012, ha recibido ya 20.000 visitantes para escalar la montaña, el doble que en el año 2011 entero, ¿no? Es decir, que sí que están notando mucha actividad, mucho movimiento y desde luego están seguros de que de aquí hasta la Navidad el asunto se va a complicar. Noticia de última hora también, 143 kilómetros, un experimento de entrelazamiento cuántico. Hemos hablado en alguna ocasión de trasladar, hicimos una visualización muy gráfica, ¿no? En Cuarto Milenio, las propiedades de un átomo, de una molécula, se trasladan de una forma inmediata a otro lugar, a otro punto, y se ha batido el récord y ha sido en nuestro país, 143 kilómetros de entrelazamiento, lo que es lo mismo, teletransportación cuántica. Estamos, parece, casi a un paso de teletransportar materia cada vez más grande. Ya se está haciendo. Los científicos dicen que esto está ocurriendo. Hemos hablado incluso con Juan Ignacio Cirac, nuestro compañero Javier Pérez Campos, Premio Príncipe de Asturias, que nos ha recomendado que hablemos directamente con esta autoridad en la materia, Johannes Kopfler, de Alemania, del proyecto de teletransportación cuántico. Es increíble que esto esté ocurriendo ahora mismo en el mundo. Es decir, que propiedades con un mínimo de materia vayan de un punto a otro 143 kilómetros entre La Palma y Tenerife. Es alucinante contar esto. En 0 segundos, o sea, no hay viaje. Aparecen y desaparecen, teletransportación como Star Trek prácticamente, ¿no? Las implicaciones son tremendas porque los ordenadores de próxima generación, los ordenadores del futuro, se van a basar exactamente en este tipo de experimentos. Imaginémoslo por un momento, un ordenador en la Tierra con una información que se comporta de esta manera y que puede comunicarse directamente con un ordenador en Marte de manera simultánea, que puede transmitir la información más allá de la velocidad de la luz porque existe esa capacidad de, digamos, gemelizar la información. Claro, pero ¿y seres vivos? Bueno, ese es el paso a lo Star Trek, claro, que ningún científico se atreve a decir que es posible. Todo el mundo habla de que esto es hipotético, que es ciencia ficción, etcétera. Pero ¿cuántas? Sí. O Frank Tipler, por ejemplo, que ya sabes que es muy... Claro, bueno, hay... Que dicen que sí. Claro, son unos pocos visionarios, efectivamente, que son al final los que terminan teniendo la razón. Ante este tipo de informaciones, yo creo que hay que recordar la máxima de Julio Verne tan apropiada de cualquier cosa que un hombre es capaz de imaginar, otro será capaz de llevarla a término. Ráfaga rapidísima. Hemos hablado con este gran experto científico alemán, aunque en el Instituto Astrofísico de Canarias, claro, cuando hemos llamado en Milenio 3 estaban encantados, pero bueno, cuando era Milenio 3 les ha dado un poco más de miedo, así que ¿para qué hablar con el Astrofísico de Canarias? Vamos directamente a la autoridad mundial, que es a este doctor alemán, y realmente nos sorprende. ¿Seremos capaces en un futuro de teletransportarnos tal y como imaginamos? Esto nos contaba. El teletransporte se demostró en 1990 por primera vez en laboratorios,
pero se teletransportaron partículas a escasos centímetros. Desde entonces la distancia ha ido aumentando, pero en este caso el experimento ha batido el récord. Llegará el día en que sea posible teletransportar elementos más complejos, pero si me preguntas si llegará el día en que podamos teletransportar elementos con vida o elementos microscópicos con vida, creo que es muy complicado de conseguir, muy difícil. Hard and conceptually also very difficult. 2:52, vamos como el rayo, parece mentira, teníamos muchísimas noticias. En la siguiente hora va a haber una cosa bastante especial. Ya vamos a decir que el ritmo decrecerá un poco. Iremos con vuestras comunicaciones, iremos con el presidente Diego Marañón, y Javier Pérez Campos tiene una gran sorpresa, terrorífica también, pero luego lo contamos. Ahora hablamos de Múnich. Esta es la banda sonora. Geray, ponlo un poquito, por favor. Una banda sonora de una película impresionante que ha hablado de los sucesos trágicos, Septiembre Negro, todos tenemos esa imagen, otra de las imágenes de la historia, ese atentado en la ciudad olímpica, ahora que acabamos de pasar las Olimpiadas. Fue una tragedia tremenda y hay nuevos datos dignos de la conspiración, dignos de Santiago Camacho. ¿Qué ha pasado? Pues sí, el pasado miércoles, el 5 de septiembre, se cumplieron 40 años de esa barbaridad. Mira, decías contrastes entre el bien y el mal. Yo creo que mayor contraste que una fiesta del deporte, de la convivencia, como son las Olimpiadas, interrumpida con 11 asesinatos brutales de atletas, de jóvenes que solamente iban allí a competir, pues es un buen contraste. Y esa imagen terrible, ¿verdad, Santi? De ese hombre encapuchado mirando por la Villa Olímpica, que es una de las imágenes del siglo XX. Pues fíjate, para conmemorar de alguna forma este 40 aniversario, el gobierno israelí de sus archivos nacionales ha desclasificado 45 documentos, la mayor parte de ellos son telegramas cruzados entre el gobierno de Golda Meir y el de Willy Brandt, el de Alemania Occidental y el de Israel en aquella época. Y curiosamente también el rotativo alemán de Der Spiegel está haciendo un trabajo de investigación tremendo, sacando a la luz también datos que no conocía absolutamente nadie. Se han averiguado algunas cosas que desde luego han sorprendido mucho a los estudiosos del tema. Algunas, por ejemplo, tremendamente indignas. Por ejemplo, la razón por la que no se suspendieron los Juegos Olímpicos. Y la razón por la que no se suspendieron los Juegos Olímpicos no puede ser más peregrina. Resulta que la radiotelevisión alemana estuvo presionando a Willy Brandt por una razón muy sencilla. No tenía nada para poner en lugar de los Juegos Olímpicos. No había forma de programar otra cosa. No había parrilla. Así que... ahí se veía en el 72 el poder de la televisión. Sí. Pero, no sé por qué me lo creo. Sí. Literal, y está en documentos completamente oficiales. De hecho, estos telegramas, tanto Golda Meir como Zamir, que era el líder del Mossad en aquella época, se les empieza a notar en el trasfondo una cierta desesperación y un cierto pesimismo. De hecho, Zamir señala que es una locura que la operación de rescate la lleven a cabo los alemanes porque no tienen una unidad antiterrorista. Y de hecho aquello salió como salió y murieron prácticamente todos los terroristas y absolutamente todos los rehenes. Esto en la parte, digámoslo así, oficial. Pero ¿qué es lo que ha descubierto Der Spiegel? Der Spiegel ha descubierto cosas incluso más interesantes. Como que el gobierno alemán, después de los atentados, estuvo negociando con Septiembre Negro para que no ¿Con los terroristas? Sí, para que no hubiera más atentados de ese tipo en Alemania. Y de hecho, esa fue la razón por la que los 3 terroristas supervivientes nunca fueron juzgados. De hecho, en el mes de octubre, la propia organización Septiembre Negro secuestró un avión de Lufthansa y a cambio de la tripulación y los pasajeros fueron liberados. Parece ser que hubo un acuerdo previo por parte del gobierno alemán y esas personas nunca pasaron por los tribunales. También otra cosa que ha sorprendido bastante a los estudiosos del tema era que existía la teoría de que la facción del Ejército Rojo, la famosa banda Baader-Meinhof, había estado dando apoyo logístico al comando de Septiembre Negro. Pues bien, lo que han descubierto es que el apoyo les vino exactamente del lado contrario. Una organización neonazi llamada Grupo Nacional de Lucha Socialista para la Gran Alemania, liderada por un tal Willy Pohl,
fue la que dio todas las facilidades logísticas a los terroristas palestinos para que llevaran a cabo su acción. Y de hecho, eso yo lo denunciaba en algún libro, y de hecho hay estudiosos de los grupos neonazis lo dicen en más de una ocasión. Eso demuestra que el vínculo que actualmente existe entre los grupos neonazis y los grupos radicales islámicos, pues posiblemente procede de mucho más tiempos mucho anteriores a lo que se pensaba hasta ahora. Y sobre todo, Santiago, la sensación que tenemos con toda tu información cada semana vas a ir desgranando aquí, porque es una parte importante del abanico del misterio, que 40 años después nos enteramos de cosas inconcebibles. Lo lógico era haber suspendido, decían todos los embajadores de la época, los Juegos Olímpicos, porque no se puede ensangrentar una cita de la paz como es el Juego Olímpico, y la televisión fue la que presionó hasta cambiar los criterios. Vamos a hacer una cosa, como esto es un poco terrible, hay otra información breve de Carlos Cala, una ráfaga que tiene que ver poco menos y con los milagros, y así nos quedamos como con otro sabor de boca, ¿no? Porque en Argentina ha ocurrido algo bastante extraño, muy raro, y ha ocurrido esta misma semana. ¿De qué tenemos miedo los europeos? Una reciente encuesta realizada a ciudadanos de 16 países de la Unión de entre 18 y 49 años por The National Geographic Channel desvelaba esta semana que nuestro principal temor es al colapso económico, mencionado por un 82% de los encuestados, muy por encima del miedo a una catástrofe natural que preocupa aproximadamente 1 de cada 2 ciudadanos. Por países se da también un dato curioso: los portugueses son los más susceptibles a un colapso natural, el 83%, frente a los franceses, que apenas llegan al 9% de habitantes temerosos del humor de la madre tierra. Efectivamente, los duendes de la radio tienen su eco también aquí. Argentina, al parecer unos ladrones entraban en un sitio, escuchaban una voz de apariencia paranormal. En Argentina han pasado muchas cosas y huían despavoridos pensando que de verdad había sido una especie de eco sagrado el que los había echado de allí. Y esto ha sido una noticia que ha dado la vuelta a todo Argentina y están ahí realmente colapsados. Esta información de Carlos Cala era un poco un análisis de a qué tenemos miedo, que nos parece, bueno, que está muy en consonancia con lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Miedo no al misterio, miedo no a los fenómenos extraños, miedo a lo que está pasando económicamente, que será motivo seguro de conspiración y comentario por parte de Santiago Camacho. Santi y Javier, que es un placer, y que mañana nos ven en la televisión, que volvemos. Volvemos, ya era hora. Ya era hora, ¿eh? Aquí Santi, estamos. Bueno, que ha sido un placer. Que la semana que viene mucha más información, más noticias, más cuestiones, y como siempre es un honor hacer este programa con vosotros. Un fuerte abrazo, compañeros. Comienza la aventura, gracias. Ahora todas las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos, como siempre, y después, a partir de las 3, un montón de información. Un miembro de la Guardia Civil que le ha pasado algo, que ha ocurrido algo y que os va a sorprender.